Gracias al Señor, porque en este día Dios nos permite extender una palabra de Dios que puede bendecir a la iglesia, fortalecer a la iglesia y también a nuestros amigos que deseamos ardientemente que puedan tener conocimiento de Dios y encuentren en Cristo la salvación para su alma. Este canal virtual llega a ustedes para bendecirlos, gracias al pastor Cisneros y a los que han hecho posible esta conexión para poder expresarles la palabra bendita de Dios. Esta mañana voy a dirigirme a la iglesia, una iglesia que en este tiempo, a raíz de las diferentes situaciones difíciles que les ha tocado vivir, fluctúan. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, que no seamos fluctuantes. Recuerden que Dios dijo en su palabra: todo aquel que tome el arado y voltee atrás no es digno de mí. Recuerden que Dios dijo en su palabra: el que conmigo no recoge, desparrama. Recuerden que Dios dice en su palabra a través del apóstol Juan, no dice que debemos caminar en sus caminos, porque el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Por eso, esta mañana, esta semana, reflexionando en lo que debo predicar, pues no vino un mensaje evangelístico, sino vino un mensaje para la iglesia, para que la iglesia pueda, en conocimiento a la palabra de Dios, mantenerse firmes. Todos los cristianos tenemos una gran fortaleza. Esta fortaleza es en Cristo el Señor. No es nuestra fortaleza, nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar. Muchas veces nuestro intelecto, nuestra capacidad de entendimiento, que creemos que es muy agudo y muy perspicaz, nos traiciona. Y a veces estamos haciendo lo malo en vez de hacer lo bueno conforme a la palabra del Señor. A veces algunos consideran que la fuerza viene de repente ya no del intelecto y las capacidades humanas en el intelecto, sino en la fuerza de cómo nosotros podemos de repente ser fortalecidos por nuestras capacidades físicas, y también nos traicionan. Muchas veces queremos decir no a algo que nos puede entorpecer nuestro caminar en Cristo, pero cedemos, porque la fortaleza mental o la fortaleza física u otras, como son de repente las fuerzas políticas, de repente tenemos pensamientos diferentes en cuanto a la doctrina de repente de este mundo, y pues esas cosas nos defraudan. Cuando muy pequeño yo leía mucho y había leído sobre la dialéctica marxista, y de repente yo me guiaba por Marx, por el pensamiento capitalista, por Lenin, y leí mucho a Mao Zedong, y había muchas filosofías, pero ninguna de estas me daba el camino verdadero o el sendero que debería tomar. Por eso es que entiendo que la única fortaleza para el cristiano, sobre todo, es Cristo. El camino, la verdad y la vida. Recuerden que nadie viene al Padre si no es por Él. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra guianza. Por eso tenemos que pensar que la Biblia habla de Cristo y habla de esa fortaleza para sortear todos los problemas, todas las vicisitudes, y podamos caminar firme
hacia la mansión celestial, a la corona de vida eterna que Dios ha prometido a los que creen. Hermano mío, escucha lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hagáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os establezca, perfeccione, afirme, fortalezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Hay un Dios glorioso que nos llamó con llamamiento santo, que nos llamó con un llamamiento glorioso en Cristo el Señor, porque nadie murió por nosotros, ni un ídolo, ni un aparecido, ni una forma humana que el hombre pueda inclinarse a Él. El único que trajo salvación por su gracia bendita es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Fuera de Él no hay llamamiento para la eternidad y la salvación. Por eso siempre tenemos que acudir a Cristo, porque Él nos llamó con llamamiento glorioso, con llamamiento santo en Jesucristo el Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único que nos reconcilió con el Padre se llama Jesucristo. Y es Jesucristo quien nos llamó a nosotros con llamamiento santo. Por eso tenemos que seguir a Cristo. Algunas personas se han acercado a mí y me dicen, ¿cómo fulano de tal dice que es evangélico y mira cómo anda, cómo peca? No digo que el cristiano debe pecar, pero el hombre es débil. El blanco perfecto de la salvación se llama Cristo el Señor. En Él no hay ni sombra de variación. En Él no hay pecado. Él no cambia entre dos pensamientos. Él es único y es nuestro único Salvador. Aquí en la tierra vamos a sufrir seguramente. Vamos a pasar un momento difícil conforme a la palabra del Señor. Después que hayas padecido un poco de tiempo, el Señor mismo te va a establecer, te va a afirmar. Él es el que nos afirma. Él es el que nos establece. Él es el que puede mantenernos firmes sin fluctuar para poder heredar después el reino de los cielos. Recuerda que Él es eterno y quiere llevarnos a la eternidad. Él que tiene la gloria, la fortaleza, el imperio, Él quiere darte fortaleza para que camines firme en el camino del Señor. Recuerda que nadie puede amar a dos señores. Hemos decidido, tenemos una decisión. Cuando Dios puso fe en nuestro corazón para mirar a Cristo como Salvador personal, fuimos lavados en la sangre del Cordero y sellados en las arras de la herencia. El Espíritu Santo esté en nosotros. Ya no podemos fluctuar. Y si tenemos de repente un momento de divagación, afírmate en Jesucristo. Establécete en Jesucristo el Señor. Ten la fortaleza para andar firme y dar testimonio de que Cristo nos redimió para darnos vida eterna. Repito, no es por un tiempo.
no es solamente por decir yo soy religioso, porque ninguna religión en esta vida puede salvarte. Ninguna religión no puede salvarte de repente. El hecho de que tú seas budista o que de repente tengas cualquier otra religión, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los católicos, aún como los evangélicos también. Lo único que nos puede redimir, que nos ha redimido, es Cristo. Sigamos fieles, mantengámonos fieles, establezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder alcanzar aquella bendita salvación y corona de vida eterna que Cristo dará a los que son fieles. Bendito el Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando habla con los hermanos de Éfeso. El capítulo 6, el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano mío, ¿tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Tienes alguna enfermedad? De repente no hay una concordancia entre el padre con los hijos o los hijos con los padres. De repente hay una situación difícil con el vecino. Recuerda que Cristo el Señor es nuestra fortaleza. Él nos va a hacer pasar los momentos difíciles, los valles de sombra y de muerte. Y nos va a llevar a pastos delicados. Dios quiere establecernos. Dios quiere fortalecernos. Aquí vamos a pasar algunos momentos duros, difíciles, posiblemente. Pero tomado de la mano de Cristo, Él será nuestra fortaleza. Y con Él iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere fortalecernos. Él es la coraza de vida. Él es la coraza que puede protegernos de todo mal. Él nos va a librar de las acechanzas del diablo. Él nos va a librar del lazo del cazador. Nosotros seremos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y vamos a andar firmes en Cristo, el que ha prometido fortalecernos, el que ha prometido que nosotros vamos a andar en victoria. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él nos ha prometido una vida eterna y Él es fiel. Nosotros tenemos que establecernos y mantenernos firmes en aquella esperanza de la vida eterna. Él nos ha prometido la vida eterna. Él no va a dudar. Él no va a fluctuar. Él no va a decir que fue en el ayer. Él es el Dios ayer, hoy y por los siglos. Y Él ha dicho que nos va a fortalecer con el poder de su gracia, con el poder de su fuerza. Así que nosotros mantengámonos firmes, sin fluctuar. Es decir, sin irnos a un lado y a otro. Firmes, seguros, porque Él nos ha llamado con firmeza para poder ganar la corona de la vida. Dejando lo que queda atrás, sigamos a la meta con seguridad, con la firmeza que nos da Cristo el Señor. Y un día arrebataremos la corona de vida que Cristo ha prometido a los que le aman. En el libro
de Isaías capítulo 26, versículo 4. Dice que tenemos que confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nosotros tenemos que fiar nuestra confianza en Dios. Él es la fortaleza. Él nos afirma. Él nos establece. Tenemos que confiar en nuestro Dios, en el Señor Todopoderoso. Él es la fortaleza por los siglos de los siglos. Todo el tiempo, todos los días, todos los meses, todos los años, nos vamos a mantener firmes. Yo conocí a Cristo entre los 18 a 19 años. Todavía tenía 18. Vivía una vida paupérrima, llena de pecado. Pero cuando Cristo me rescató, han pasado 50 y tantos años, como 54 años. Y Él me afirmó que he tenido momentos difíciles, sí, que he pasado por sombra de muerte o valle de sombra de muerte, sí. Pero Cristo afirmó mis pasos. Pero Cristo fue el que robusteció mi vida espiritual. De tal manera que tomado de la mano de Dios, me afirmé y continué trabajando, sirviendo al Señor, pastoreando algunas congregaciones, visitando a muchas, casi en toda mi patria, generalmente en la costa y en la sierra. Llevé la palabra por doquier, prediqué en las calles, en los buses, en los micros, en las plazas, en todo sitio prediqué la palabra del Señor, porque Él fue mi fortaleza, porque Él es mi fortaleza, porque Él será mi fortaleza. Afirma tu vida en Cristo, mi amado hermano, y no fluctúes, sino camina firme. Porque el que dice que de Cristo, vuelvo a repetirte, debe andar como Él anduvo. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, la palabra de Dios dice, Jesucristo nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La confianza no tenemos que ponerla en otro personaje, ni en Mahoma, ni en Buda, ni en Gandhi, ni en los filósofos de este tiempo. No tenemos que poner nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios, en Cristo el Señor. En este mundo seguro que vamos a tener aflicción, pero dice confiad que yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo venció la tentación, venció la muerte, porque Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero la volvió a tomar, porque Él es el autor y consumador de la vida. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, confía en el Señor, en aquel que te llamó con llamamiento santo para darte salvación. Y se te llamó para el ministerio. Si tuvo un llamamiento especial para el ministerio, no defraudes a Dios. Y si has tenido un problema, levántate. La sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado.
Lávate en la sangre del Cordero. Confía nuevamente en Dios y levántate. Y predica, hermano. Ya está cerca la venida del Señor. Hay cuánta gente que se pierde seguramente en este mundo. Dios quiere levantarte a ti. Dios quiere que tú te levantes en Cristo, que afirmes tu vida, que te tome la mano del Señor. Y si has tenido aflicción, confiad que yo he vencido al mundo. Él ha vencido al pecado y a la muerte para darnos confianza, seguridad de que tomado de la mano de Dios, nada ni nadie podrá destruirnos. Y vamos a salvar almas, y vamos a salvar vidas. Y Dios nos va a enviar nuevamente con la presencia de su Espíritu Santo. Y nos va a dar capacidades. Vamos a tener de repente milagros, señales y prodigios. Y vamos a ir por todo el mundo, a toda lengua, a toda nación, a todo imperio, a toda cultura, con todo dialecto. Vamos a ir por todo el mundo tomado de la mano de Dios y vamos a sembrar esta palabra de Dios. Y Dios, como consecuencia de todo esto, nos coronará con la eternidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude, querido hermano. Afirma tus pasos en Cristo y encuentra la salvación. Y si Dios te llamó para el ministerio, levántate, levanta la cabeza, afírmate en Cristo y predica. Háblale de Cristo a aquellos que no conocen, para que encuentren esta salvación tan grande que Cristo nos legó. Amigo, tú también puedes ser un hijo de Dios. Tú también puedes ser parte de la iglesia de Cristo. Tú también puedes tener acceso a la vida eterna. Ven a Cristo. Solamente tienes que aceptarle como Señor y Salvador. Abrirle tu corazón. Abrirle tu mente. Y solamente creer que el único Salvador del alma es Jesucristo el Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una cosa muy sencilla, pero con convicción, con seguridad. Ahí donde estás, inclina tu servicio, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y dile al Señor convencido: Señor, tú me estás llamando hoy día y yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu se rinde a ti en esta mañana. Recíbeme, Señor, lávame en tu sangre salvadora. Redime mi alma. Yo quiero servirte porque quiero tener la vida eterna. Que Dios te bendiga, querido hermano. Gracias por prestar un tiempo de atención a la palabra de Dios que te predicamos. Gracias, hermano Pastor Cisneros, por darme la oportunidad para predicarle a mis hermanos y a las gentes en el nombre de Jesús.